Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros 23 de noviembre de 1963. Kennedy es asesinado en Dallas. Teoría de la conspiración por excelencia. Yo creo que no hay una historia que tenga más teorías de la conspiración, pero es que lo raro, no, ahora lo contaré un poco más deprisa, es que ahí muere hasta el apuntador. Muere Oswald, muere Ruby, muere el presidente, muere todo el mundo que tiene que ver con esa historia. Y después, por otro lado, no sé, pues unos culpan a unos y otros culpan a otros, porque aunque Kennedy era como Camelot en Estados Unidos, ella era estilosa, vestía con muy buen gusto, Jacqueline Beauvoir, no sé, ese día iba vestida de Chanel, pero solía utilizar también moditos de estadounidenses, era, yo qué sé, y él era atractivo, de una familia poderosa, católica, de irlandesa, no sé, era como inteligentes, sabían comportarse, sabían improvisar y bueno, el país estaba absolutamente fascinado. Pero así todo, tenían muchísimos desafíos y tenían muchísimos enemigos, como es normal en todos los personajes públicos, pero quizás ellos, me refiero al clan Kennedy, porque su hermano estaba también de fiscal general, tenían más enemigos porque se habían propuesto acabar con las mafias. Y ahí, bueno, pero claro, por otro lado tenemos, para mí, que fue la CIA. Aquí cada uno... Opinar, por favor, porque esto ya da de sí. Bueno, han hecho películas, se han revisado el informe Warren, yo qué sé lo que hay ahí. Pero esa historia sigue sembrando muchísimas incógnitas, muchísimas dudas, porque realmente no se sabe. Hubo más disparos de los que dijeron. Hubo un primer disparo que le atravesó el cuello. Ese disparo que atravesó el cuello fue al hombro del gobernador de Dallas y luego le atravesó la pierna, el muslo, y estuvo grave también en el hospital, tuvo varias operaciones, pero no murió. Sin embargo, el segundo disparo que recibe Kennedy lo recibe de lleno en la cabeza y le abre la cabeza, o sea, se le sale el líquido y ella cuando está ella se pone ¿cómo se llama? El que está conduciendo acelera para ir al hospital porque sabe que han disparado y que la han herido, pero no sabe la gravedad, ¿no? Entonces a él se le cae un trozo de cráneo por ahí, por encima del coche, que es descapotable, le quita la capota, aunque es un día de lluvia, porque están haciendo campaña electoral para que él sea elegido. Entonces un trozo de cráneo de él sale despedido encima de la capota y ella intenta cogerlo de mala manera y un guardaespaldas que iba detrás de ellos se sube al coche también para protegerlos, para que no le disparen más. Pero el hecho real es que había más de una persona que disparó allí y eso, no sé, a mí lo que me resulta raruno del todo, que ahí donde veo yo, no sé, no es que la mafia no sea capaz de lo que pasó y más, pero sin embargo, y no es que la mafia no odiara a los Kennedy, pero sin embargo yo ahí veo más la mano de un servicio secreto como la CIA, porque se hila muy fino. O sea, realmente Oswald disparó también, pero Oswald era un hombre de paja, era una cabeza de turco, era visibilizar algo que en realidad era otra cosa totalmente distinta, porque el público oyó más disparos y además de eso hay grabaciones, en fin. Bueno, y diciendo estas palabras voy a ver si lo cuento un poquito más organizado, más ordenado. He puesto el blog que yo qué sé, ya no me caben más fotografías ni más... a él... bueno, el pobrecillo lo llevaron corriendo a un hospital, pero él iba con el líquido de cerebro, iba cayéndosele, además iba con los ojos abiertos, no podía respirar porque se estaba ahogando en su propio líquido pulmonar, entonces le hicieron una traqueotomía, le metieron cortisona líquida, le hicieron masaje cardíaco, porque los doctores dijeron que el disparo que tiene en el cuello, si no hubiera sido el de la cabeza lo hubieran podido salvar, pero con el de la cabeza a la media hora ya estaba declarado muerto, porque no pudieron hacer nada con él. Lo único que hicieron es que tuviera una muerte más dulce, porque se estaba asfixiando. Cuando llegó al hospital se asfixiaba. Y he puesto también un vídeo hablando la hija del médico que lo atendió y de todas las cosas que le hicieron. Fue una cosa muy triste porque estaban con dos niños pequeños, yo qué sé, la flor de la vida, en lo mejor de su mandato y seguramente iba a ser reelegido. Y eso es lo que estaba preparando. Hoy se hace impensable que además pensaban ir a Dallas, California, a Texas y a California, porque en Texas estaban como dudosos de su voto y ese día 200.000
50.000 personas primero llegaron a Fort Worth desde Washington allí y tardaron como un cuarto de hora y lo recibieron con los brazos abiertos. Había más de 200.000 personas. Después se fueron a Dallas. Estaba de bote en bote llenísimo y le dijo el gobernador o la mujer del gobernador: señor presidente, ¿no dirá usted que Texas no lo recibe bien y no lo quiere? Dijo él: vaya que sí que me recibe bien, no lo diré. Y bueno, porque además resulta que el Partido Demócrata allí en Texas estaba como muy dividido, había muchas luchas internas y él pensaba que con su presencia, en Fort Worth va a hacer como un discursito, que es el último que hace. Él pensaba que con su presencia allí, pues iba a permitir, yo que sé, que se cohesionara el partido, en fin. Conclusión, estaba en pre-campaña, por decirlo de alguna forma. Faltaba todavía un año para que se diera la nueva campaña y iba a presentarse, por supuesto. Y bueno, fue catastrófico. Ella con el traje lleno de sangre, Johnson en el Force One, ¿cómo es? Bueno, ellos le dicen el Force, Force Air One. Inglés deja que desear, ¿eh? Y juró la presidencia, ya era nuevo presidente. Allí van con el ataúd, van hacia Washington, el nene, bueno, cuando van a enterrarlo en Arlington, el nene de John de 2 añitos que lo saluda. Bueno, fue todo como muy terrible, terrible. Y la gente del país lo lloró, le impactó. Y mirad, primero le achacaron la historia a Cuba. Y después, no, primero a Rusia, después a Cuba. Y los rusos, los cobardes, dijeron: nosotros no tenemos aquí ninguna historia, nadita que ver. Yo me acuerdo de un amigo político que me decía, que estaba en activo, que decía yo: bueno, pues esto te lo habrán hecho los de tal partido, que eran... Me decía: no, los del otro partido son adversarios. Las cosas malas te lo hacen los de dentro. Esos son los enemigos. Enemigos dentro, adversarios fuera. Y me dejó como... anda, no lo hubiera imaginado nunca. Y yo pienso que ahí se hizo muy bien y ahí la mano fue de la CIA. No, eso lleva el sello de... Pero bueno, no tengo ni idea, la verdad. Y han pasado, yo creo que 60 años. Y bueno, no se sabe. Y cuando fueron a desclasificar los documentos que estaban en la época Trump, cuando Trump era presidente, hace nada, me están llamando. Trump dijo: por fin nos vamos a enterar. Pero por lo visto el FBI y la CIA le dijeron que por favor no permitieran un tanto por cien de documentos desclasificarlo, me imagino, porque serán protocolos que seguirán llevando. Y claro, si tú desclasifica unos documentos donde ves la forma que tienen de actuar, los protocolos, etcétera, a lo mejor sabes demasiado de la CIA y del FBI. Conclusión, no se hicieron públicos todos los protocolos, o sea, todos los informes, sino solamente unos cuantos. Conclusión, no nos enteramos de nada al final. Seguimos donde estábamos. Y bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Él es un día de noviembre, estamos en Dallas, un día lluvioso. Si hubieran llevado la capota, posiblemente no le habría pasado nada. Ese tiro que le dieron en la cabeza no fue un disparo de un marine, ese fue un disparo de un francotirador, que no hay tantos, porque eso hay que ser hilar finísimo, porque eso está hecho desde la distancia. Bueno, ellos van, Jacqueline y John, van sentados en un coche descapotable. Hoy, como medida de seguridad, se echan las manos a la cabeza y dicen: pero bueno, ¿pero cómo pudieran hacer eso? Es que podían ser blanco de cualquiera. Van en un coche descapotable y bueno, ellos saludan confiados porque la gente está súper cariñosa con ellos. Ellos no se esperaban ese recibimiento tan cálido en Dallas ni de lejos. Ellos habían ido pues como para calentar ya y de ahí se iban a California. Bueno, no pueden ni imaginar ese día lluvioso durante esa mañana del 22 de noviembre de 1963. Mirad, eso que dice la gente: ¿qué hacías tú mientras? Pues yo tenía 5 años. No sé ni quién era Kennedy ni lo que le pasó. Entonces, después con el tiempo sí, sobre todo ya cuando mataron al segundo hermano, ya era más mayorcita, sí que me enteré por el live, etcétera, y por la televisión. Pero entonces, la verdad, yo no sé lo que hacía, pues estaría pues jugando por ahí. Y ellos no imaginaban que ese día
alguien que en donde iban felices, alguien les apuntaba desde lejos con un arma. Probablemente el crimen con más teorías conspirativas que exista, yo creo, porque 60 años después el caso sigue envuelto en muchísimas dudas. El 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald, de 24 años, va a trabajar al depósito de libros de Texas en Dallas. Hace un mes que ha conseguido este trabajo. Este señor se ha movido de acá para allá porque de pronto era comunista, de pronto quería ser ruso, se va a Rusia a trabajar, no le dan la nacionalidad y no le gusta y se vuelve con una esposa y una nena pequeñita. Era inquieto. Esa es la figura de paja, la que le culpan todo y tal, pero no es quien era. Y bueno, su jefe está contento, pero ese es el último día que sus compañeros ven, el último día de oficina que ven a Oswald, porque ese día él tiene una misión, que es cargarse al presidente, una misión que va a cambiar su destino, que lo puso muy nervioso y que lo pillaron a la segunda de turno, pero antes va a matar a un policía también, que tiene tela el asunto. Lee Harvey Oswald había nacido en Nueva Orleans, en 1939, y llega al mundo el pobrecillo pues con mucha adversidad, porque su padre se muere 2 meses antes y su madre pasa de él. Es una mujer distante, es una mujer egocéntrica, como hay tantísimas. Yo creo que hay gente que no debería tener hijos, que es incapaz de mostrar afecto a los niños por su, yo qué sé. Y Oswald crece en un entorno, pues la infancia marca lo que va a ser el mapa del adulto posterior. Entonces él crece en un entorno de inestabilidad emocional y por eso quizás es un niño introvertido y temperamental, con carencia afectiva grave y que no acepta la autoridad. Según el psiquiatra que lo trata en su infancia, Oswald tiene tendencias pasivo-agresivas, con trazo ahí esquizoides. Intenta compensar esa frustración que siente fantaseando como que un día va a tener gran poder. Bueno, tras una adolescencia un poquito difícil, cosa que no es rara, porque los adolescentes, la mayoría son un poco, y si no son un poco difíciles los adolescentes, después son difíciles de adultos, preferible que no sean jóvenes. Bueno, este fue un poquito más difícil que la media, porque pasa por 12 centros escolares y decide alistarse a los marines. Es una opción muy de los Estados Unidos, al ejército. Bueno, yo creo que en todos sitios se fascinan los chicos jóvenes por el ejército, pero después cuando llegan al ejército no les gusta ni de lejos. Bueno, es de esta época cuando la familia encantada, los que son problemáticos, pues dicen, mira, así se disciplinan, yo qué sé, se endurecen un poquito. Es en esta época porque siempre nos echan las culpas a las madres de que los consentimos y de qué tal, pero en realidad no tiene nada que ver. Cuando están borricos en la adolescencia, si los tocan malos y si no los tocas peor, o sea, no saben ni qué hacer. Bueno, es en esta época cuando él aprende a disparar bastante bien, pero el disparo en la cabeza del presidente no era de un aficionado, era de un profesional. Y Oswald se convierte en un tirador, pero sigue teniendo problemas con la autoridad. Su comportamiento sigue siendo problemático, rebelde. Le hace ganarse 2 consejos de guerra cuando está en el ejército. Y bueno, durante estos años Oswald comienza a interesarse por el comunismo, por la política. Y entonces la mitifica de alguna forma el comunismo. Anda que con Stalin como para mitificarlo. Bueno, él aprende ruso por su cuenta y su fascinación por la Unión Soviética lo que hace es le lleva a dar un cambio de rumbo en su vida, deja el ejército con 19 años y renuncia a su pasaporte estadounidense e intenta ir a la Unión Soviética para convertirse en un ciudadano soviético, inocente, niño inocente. Pues anda que Stalin, este niño yo no sé lo que había leído, pero Stalin ya se sabía quién era. No consigue que las autoridades soviéticas le den la nacionalidad, pero sí le ofrecen un trabajo en Minsk, que es Bielorrusia, y Oswald lo que hace es aceptar este trabajo y se va para allá. Pero la vida y el estilo de vida, que era muy modesto. A mí Rusia me atrae también, pero me atrae porque son muy cultos, son muy modestos. Yo he conocido en un congreso que fui, he conocido varias veces, he conocido un ruso sensible, con clase, con muy poco dinero, no sé, una gente muy fina. La vida al estilo soviético no es tan emocionante como Oswald espera. El aburrimiento de la rutina y la falta de oferta de ocio hacen que vuelva a casa al cabo de 2 años y deja de instalarse en Minsk, decida que ya
ya había tenido suficiente Unión Soviética, recupera el pasaporte americano y vuelve acompañado de su mujer, Marina Prusakova, y una nena. Oswald y Prusakova se habían conocido en 1961 y se habían casado y habían tenido una nena pequeñita. Ahora los tres van a empezar una nueva vida en Dallas, en Estados Unidos. Oswald deja la Unión Soviética, pero no sus ideales políticos. Pero yo creo que eso no era para matar a un presidente, de verdad. A principios de 1963, Oswald compra por correo un revólver, estas cosas que se pueden hacer en Estados Unidos, y un rifle con mira telescópica. Y además, después, cuando le dispara al presidente, se deja las balas por ahí, se deja los casquillos. En abril de ese año, el ex general Edwin Walker, que es un ultraderechista que hace gala de ello, es un anticomunista reconocido, recibe un tiro en su propia casa. Alguien le dispara desde fuera a través de la ventana. Oswald nunca llega a ser detenido, pero se sospecha que ha sido él por ese intento de homicidio, pero la investigación apunta a que era el sospechoso number one. Poco después, Oswald se pone en contacto con el Fair Play de Cuba Committee, que es un colectivo activista a favor de Fidel Castro establecido en Nueva York. Pues ya es raro, ¿eh? Entonces decide montar una sede de la organización en Nueva Orleans y distribuir panfletos a favor de Castro, pro Castro allí. Y más tarde Oswald, ahora se querrá ir a Cuba, viaja a la Ciudad de México según la investigación posterior, y el plan de Oswald es conseguir allí un visado para Cuba. Por eso lo van a investigar, ¿eh? Después de varios días y yendo de consulado en consulado, discutiendo con funcionarios cubanos, le niegan el visado. Claro, a nadie le apetece un ciudadano que diga, oye, de un día para otro, que yo me quiero ir a Cuba. En fin. Y si hubieran querido, servicios secretos lo hubiera facilitado, lo que hubiera, pero no, prefería que lo vieran, que fuera visible. Mientras tanto, la rama del FBI de Dallas lo está investigando porque se entera que ha estado en contacto con la Embajada Soviética de México. Entonces sospechan que puede ser un espía de la Unión Soviética, porque estamos en plena Guerra Fría, ¿eh? Y empiezan a vigilarlo. Estamos a principios de los 60 y bueno, las tensiones, ya sabéis que hay, el Kennedy, el que matan, ha tenido con Khrushchev una crisis, la crisis de los misiles. En otoño, que salió victorioso Kennedy, que fue dialéctico totalmente. En otoño fue muy astuto. En otoño de 1963, John Fitzgerald Kennedy lleva casi 2 años ejerciendo de presidente del gobierno de los Estados Unidos y se está preparando para la próxima campaña presidencial. Eso es mi centrifugado. Todavía no ha anunciado la candidatura, pero lo va a hacer. Se da por hecho y el propio Kennedy confía en que será reelegido. Y entonces está empezando a calentar motores. En noviembre, Kennedy empieza a planificar su agenda y entonces el presidente tiene especial interés en conseguir buenos resultados en Texas y Florida, porque estaba así como 50-50. Ya sabéis que muchas veces, o sea, hay una cantidad de indecisos que son los que deciden que la votación vaya en una dirección o en otra. Así que decide visitar estos 2 estados con ese mismo mes. Kennedy está preocupado por si no consigue suficiente apoyo en Texas. El Partido Demócrata de allí está en tensión constante debido a la falta de cohesión que hay muchísimas luchas internas entre sus líderes. Y Kennedy piensa que su presencia va a ayudar a que se cohesionen, a calmar la agua y cohesionar el partido de cara a las próximas elecciones, que le interesa que den una imagen de gente más unida. El presidente sabe que es un grupo de extremistas, que hay un grupo de extremistas pequeños en Texas. Texas siempre ha sido muy cálida, porque es como mexicana, ha sido mexicana hace nada, pero estos extremistas son ruidosos y están causando problemas en Texas. Seguramente se harían notar durante su visita, pero no le importa demasiado. No piensan ni de lejos que le van a pegar un tiro, vamos, si lo hubiera pensado no hubiera ido. Kennedy parece encantado de dejar Washington unos días y salir a dar discursos, estrechar manos. Además, su esposa había perdido un bebé que era Patrick, que muere después de haber nacido a la semana, y estaba tristona. Entonces esto es como una excusa también. Se lleva a su mujer, que es muy inteligente y es muy atractiva, y entonces eso también, ¿cómo diría yo?, vende una imagen, porque es que Kennedy lo que introduce cuando es elegido es la televisión. Mi lavadora inteligente. La televisión como parte de las... que hasta entonces no se había hecho nunca, ¿eh? Y eso influye muchísimo, como la televisión para la campaña, ¿no? Y bueno, esta es la primera... Era muy inteligente para venderse. Esta es la primera aparición pública de Jacqueline Kennedy desde la muerte de su hijo Patrick,
que fallece en agosto de ese año. Ellos están ahora en noviembre. Han pasado 3 meses poco después de nacer. Bueno, los Kennedy se están recuperando del disgusto y el viaje les ayuda a distraerse y a recuperarse a ellos mismos. El 22 de noviembre de 1963 amanece con lluvia en Fort Worth y es una ciudad que está como a 50 kilómetros de Dallas. Pero él ya empieza calentando motores allí y allí que pega un discurso. Y además tiene mucha gracia para los discursos, ¿eh? Pero la lluvia no impide, aparte que era atractivo, no sé, tenía mucha clase, los dos, ¿eh? No impide que varios miles de personas esperen a Kennedy en el aparcamiento del hotel, donde se aloja, aquí cuando son los gatos en la lavadora. El presidente sale a saludar a la multitud y da un pequeño discursito improvisado. Elogia la fortaleza de corazón de los habitantes de Fort Worth, les agradece su presencia y bromea sobre su mujer. Dice, la señora Kennedy está arreglándose, hace que nos demoremos, pero después está mucho más guapa que nosotros, claro. Bueno, Kennedy también habla de la necesidad de Estados Unidos de ser un país líder a nivel militar y espacial, del crecimiento de la economía. Hay muchísimas tensiones porque, mira, en los años 60 en Estados Unidos está el I Have a Dream, tengo un sueño, de Martin Luther King, que muere también asesinado. Es un país que está en plena lucha por los derechos civiles, en plena lucha de reconocimiento de las minorías, etc. Entonces, claro, ellos su hermano, el fiscal general, que luego lo matarán también, está luchando porque todas estas personas se integren, formen parte con dignidad. Bueno, hay un crecimiento de la economía también, pero hay muchísima turbulencia, es la potencia mundial. Él dice que tiene que haber una voluntad de los ciudadanos por asumir la carga que conlleva el liderazgo como nación. El público presente le da un aplauso ahí porque él era listo improvisando, era guapetón, improvisaba y tal, y le dan un aplauso cálido, ¿verdad? Porque todo esto ya, la imagen, está captada la imagen cuando está en un sitio, cuando está en otro, bueno. Y Kennedy se acerca a saludar a la gente entre un mar de sonrisas. La gente fue súper cariñosa y nadie esperaba el resultado este. La comitiva presidencial toma un avión a Dallas. Media hora después, los Kennedy desembarcan y se acercan a saludar a la muchedumbre reunida junto a la pista de aterrizaje. La primera dama recibe un ramo de flores de rosas rojas que le encantaban además. Después la pareja, además de rosas que olían, después la pareja se dirige a un coche descapotable donde la espera el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie. Esta lavadora le tiraré un zapato y me quedo en la gloria, ¿eh? Ya no llueve, así que el conductor ha retirado de la capota, porque él también lo quería así. No quería ser, porque lleva 10 coches detrás, entonces no quería ser una persona distante. Él viene para darse un baño de multitudes, y vaya que se lo dio. Curiosamente, el coche era un Lincoln. ¡Ah! ¡Qué malfario! Según estaba previsto, la comitiva presidencial irá al Trademark de Dallas en una especie, que es una especie como de salón de exposiciones. Una vez allí, Kennedy lo que hace es otro discurso, porque tenía un pico de oro. Y el coche de los Kennedy va precedido de otros, seguidos de unos 10 más, que llevan altos cargos del gobierno, como el vicepresidente Lyndon B. Johnson, agentes secretos, autoridades locales y personas de prensa. No todos los días se ve al presidente de los Estados Unidos y a la primera dama en el centro de Dallas. La gente está feliz como una perdiz de que hayan ido. La visita de Kennedy, de los Kennedy, es todo un acontecimiento de la ciudad, y la ciudad se para. Así lo vive la gente local. Se calcula que unas 200.000 personas se agrupan a lo largo de los 16 kilómetros del trayecto que sigue el coche, que recorre la comitiva presidencial. Esta procesión avanza despacio y bueno, la muchedumbre como que lo vitorea muchísimo. Si lo recibieron muy bien, vitorea al presidente y a la primera dama, o sea, le gritan, le aplauden, lo abrazan y ellos responden con saludos, sonrisas. Y la esposa del gobernador de Texas, que está sentada delante de Jacqueline Kennedy, se gira y le dice, señor presidente, no se puede decir que Dallas no le quiere. Y Kennedy le dice, no se puede, no se puede. Pobrecillo, minutos después le pegan 40 tiros ahí. Hacia las 2:30 del mediodía, el coche de Kennedy gira en una de las calles principales y va despacito para saludar a la gente, para continuar el recorrido por la calle Elm, bordeando la plaza Derby y paseando por delante del edificio que alberga el depósito de libros de Texas donde trabaja nuestro Oswald.
donde Lee Harvey Oswald trabaja y ese día no va a trabajar. Segundos después, cuando el coche ha pasado el edificio, varios metros, se oye un disparo. Según el informe redactado por la Comisión Warren, que es la creada para investigar el suceso, que va a estar 10 meses investigando, la bala atraviesa el cuello de Kennedy, entrando por la nuca y saliendo por su garganta. Después rebota en el hombro. Sí, le hicieron una traqueotomía también, porque se estaba ahogando en su propio líquido. No podía respirar. Y en la muñeca del gobernador Connally finalmente va a parar a su muslo. Más tarde, otra bala, pero todo eso seguido, alcanza a Kennedy, esta vez en la cabeza. Jacqueline Kennedy declara que en este momento puede ver el cráneo de su esposo. No, lo que puede ver es la masa del cerebro. Entonces lo abraza y lo mece. Y dice, ay, Dios mío, ¿qué han disparado? ¿Qué han disparado? Kennedy es trasladado al hospital más cercano a toda velocidad y al llegar allí respira con muchísima dificultad y a veces no es una persona sana y tomaba pastillas, esto hay que decirlo, pero bueno, nos da igual. Cuando llega al hospital, él respira muy mal y tiene espasmos. Y su cara tiene un aspecto como blanco y azulado. Pues claro, como que se le está saliendo el líquido de la cabeza. Sus ojos están abiertos, sus pupilas están dilatadas, está muriéndose a chorro. Y los médicos que lo tratan detectan 2 heridas de bala, una pequeña en el cuello que hubiera tenido solución y otra más grande y grave en el cráneo. Viendo que le cuesta respirar, le hacen un entubamiento en la tráquea y también le pasan como un aspirador para quitarle los líquidos. Al cabo de unos minutos intentan palparle el pulso femoral, pero ya no tiene pulso. Los médicos que lo tratan detectan 2 heridas de bala. Este es el comunicado, en el cuello y otra más grande y grave en el cráneo. Bueno, en un intento desesperado para ayudar a Kennedy a respirar, le hacen una traqueotomía, que es un corte que te dan aquí y te meten un tubo. Y le administran hidrocortisona. Después le insertan un tubo en el pecho. Ay, perdonad, que me pica un pie. No sé, hago una pulga de mis monstruos. Y para facilitar el drenado de la sangre, se estaba ahogando su propio líquido y todo a la carrera, y le hacen un masaje cardíaco porque lo ven que se está yendo, pero todo eso es un esfuerzo en vano porque se muere. Ante la falta de respuesta neurológica, muscular, cardíaca, los médicos concluyen que no pueden hacer nada para revivir al presidente. La herida en el cuello es tratable, pero en la cabeza es mortal. Aproximadamente media hora después de recibir el disparo, Kennedy recibe la extrema unción y es declarado muerto. Yo creo que ya cuando entró en el hospital estaba ya prácticamente cadáver, porque un agujero en la cabeza que se te sale todo, bueno, ya me diré, todo el ritmo cardíaco, todo. Después de disparar a Kennedy desde la 6ª planta del depósito de libros, Lee Harvey Oswald sale del edificio y se abre paso en medio de la multitud. Entonces toma un autobús y un taxi y vuelve a la clase de huéspedes donde ha dormido. Al cabo de un rato se va de la casa y sobre las 1:15 del mediodía se encuentra con el oficial de policía J.D. Tippit. Tippit ha sido alertado del atentado y han dado como un retrato de robot de quien creen que es un hombre blanco. Sabe que el sospechoso es un varón de raza blanca, delgado, de aspecto militar y unos 30 años. Cuando Oswald ve que Tippit se dirige hacia él, intuye que la gente le ha reconocido, intuye que es él. Entonces lo mata, le dispara varias veces con un revólver al pobre policía que estaba haciendo su trabajo y muere unos minutos más tarde, ahí, instantáneo, lo cosió a balazos. Oswald continúa caminando por la calle intentando actuar con naturalidad, pero cuando oye la sirena de los coches de policía ya va atacado a los nervios. Cerca no puede disimular el nerviosismo que tiene, cada vez está más arrinconado y entra en un teatro que hay, el teatro de Texas, para refugiarse, pero el que vende las entradas, porque ahí está abierto todo el día, el taquillero desconfía, bueno, todo el día no, pero más horas que en España, y avisa a la policía, porque era la 1 de la tarde. Cuando llegan los agentes, Oswald intenta resistirse, pero no, ya lo arrinconan, pero no tiene nada que hacer. Era el principio del fin para Lee Harvey Oswald, y en hora, ya están mis malvados, aquí, que te veo, en hora posterior al atentado, los ciudadanos de Estados Unidos, el país está totalmente en shock. Recibe la noticia de la muerte de Kennedy. En medio de la conmoción por el asesinato, el drama de la búsqueda y captura del sospechoso pone en alerta a todo Dallas.
Bueno, claro, ellos no tenían que estar orgullosos de lo que estaba pasando ahí, porque la gente lo había recibido muy bien, con muy buen rollo. En su vida, Oswald es descuidado. Momentos después de que suenen los disparos, se encuentra cartuchos de bala cerca de la ventana de donde ha disparado en el edificio de depósito de libros. Más tarde, que era una biblioteca, a library. Más tarde también aparece un rifle cuando la policía interroga a los empleados del edificio. Estos dicen que en aquel momento solo faltan 2 personas de la plantilla. Una de ellas es Oswald, que ha sido visto antes del atentado en la 6ª planta, y la policía hace circular la descripción de Oswald, y es así como el oficial Tippit intuye, primero, o sea, como el oficial Tippit y luego el taquillero después reconocen al sospechoso. El vicepresidente de los Estados Unidos, Johnson, teme que la URSS esté tras el asesinato. El Johnson, que muy listo no era, esté tras el asesinato de Kennedy, porque había tenido la crisis de los misiles y estaban en plena Guerra Fría. Bueno, a Johnson le preocupa que el atentado sea una muestra de lo que los rusos están dispuestos a hacer para desestabilizar el gobierno estadounidense, pero los rusos se dan prisa en decir que no, que ellos no tienen nada que ver con esa historia, y los cubanos también, dicen, no, nos van a cargar el mochuelo. Para garantizar una transición al poder rápido y efectivo, Johnson lo que hace es jurar el cargo en el avión, en el Air Force One. Ahí también me salió la primera, Air Force One, que es el avión del presidente, que sigue siendo así, que es como una especie de tora, que traslada el cadáver de Kennedy a su comitiva a Washington. Johnson hace juramento con la cara larga, acompañado de una Jacqueline Kennedy que permanece a su lado, pero que con su traje y con su falda llenos de sangre, y la pobrecilla está en shock, está totalmente ida. El gobernador Connally se queda en el hospital, está herido de gravedad, el que iba con él, que le rebotó una bala, le ha atravesado él también, y necesita varias operaciones, pero sobrevive. En su interrogatorio, Lee Hasby Olbach declara que es inocente y se queja de que lo están utilizando como cabeza de turco, y es verdad. No sé si era inocente de haber pegado tiros, pero que lo matan a ser, está claro. También pide que lo represente legalmente un abogado del Partido Comunista. A este le faltaban 2 luces, pero esto nunca llega a pasar. Oswald pasa 2 días y 2 noches en una celda. Está previsto que en la mañana... Están ya cansados yo que hable ahí con la pared. Que en la mañana del 24 de noviembre lo trasladen a la cárcel de Dallas, de la cárcel de Dallas a la cárcel del condado. La expectación es tan grande que había cámaras de televisión, periodistas. Yo creo que es la primera vez que un asesinato se ve en directo, porque le pegan un tiro ahí en mitad de los periodistas, y claro, aquellos que tuvo una muerte instantánea, aquellos ruedan la agonía. Oswald está saliendo del edificio hacia el aparcamiento rodeado de detectives cuando de repente recibe un disparo en el abdomen, que era Ruby. Así recogen las cámaras el momento. El atacante es Jack Ruby, que estaba vinculado a la mafia, pero ni la mafia tampoco tuvo que ver ahí. No que no lo tuviera ganas, los Kennedy, ojo, no es que no lo tuvieran ganas, que es una cara conocida entre los policías, es un delincuente común, por sus problemas frecuentes con la ley. Oswald hace un gesto de dolor y cae al suelo enseguida. Todo esto rodado en directo con las cámaras, atención, que es muy fuerte. Que se me cae. Antes de que pierda el conocimiento, yo creo que no lo sabemos de memoria, porque todo esto casi que lo hemos dado en historia. Uno de los detectives que la acompañaba le pregunta si había algo que quisiera decirle. Sí, hombre, está muriéndose de dolor y te va a contar. Él niega con la cabeza. Oswald me imagino que tendría miedo por su mujer y su hija. Ojito. Oswald es trasladado al mismo hospital donde intenta salvarle la vida a Kennedy, donde igual que él muere. Esto es como una tragedia griega. Muere hasta la puntada. Porque después Ruby muere también. El asesinato de Lee Harvey Oswald es recogido por el libro Guinness de los récords como el primer asesinato de una persona visto en televisión en directo. Es que es increíble. Y aunque muchos celebran su muerte, lo cierto es que este nuevo crimen lo que contribuye es a enmarañar y oscurecer más lo que pasó allí ese día. Y hasta ahora, Y hasta ahora. Ruby, después, aquí está el pringao, que había matado a Oswald. Dice que había matado a Oswald para ahorrarle a Jacqueline el mal trago de tener que ir a testificar en el juicio contra el asesino de su marido. A saber, en marzo de 1964, Ruby fue acusado de homicidio y condenado a pena de muerte. Pero casualmente también se muere. Se muere en nada.
le dio un no sé qué pulmonar, una embolia pulmonar, algo así. 6 meses después, el veredicto fue anulado por testimonio ilegal. Estaba previsto que se celebrase un juicio nuevo, pero no fue necesario porque se murió. Ruby murió a causa de una embolia pulmonar. Poco más de 3 años, que además eso es fácil de inducir, poco más de 3 años después de los asesinatos de Kennedy Oswald. En el mismo hospital que ellos, otro que tal, tío Pascual. Yo creo que ese hospital había que evitar ir, ¿eh? Bueno, unas 250.000 personas presentaron su respeto ante el ataúd de Kennedy, el presidente, en el Capitolio. Kennedy había muerto, pero su leyenda no ha hecho nada más que crecer. Para su funeral se activan todos los protocolos que se habían seguido con el primer presidente de los Estados Unidos que fue asesinado, que fue Lincoln. Hace unos 250.000 personas presentaron su respeto, como he dicho. Bueno, el día del funeral se organizó un desfile fúnebre en carroza de caballos por las calles de Washington DC. La gente estaba afectada, de verdad, ¿eh? No era falso, ¿eh? Yo creo, o sea, impactó muchísimo a la sociedad americana. Tras el funeral en la Catedral de San Mateo, su hijo, John John, se puso a saludar ahí con 3 añitos y se despidió chiquitillo, ¿no? Los niños repiten lo que ven los adultos. Se despidió de su padre con un saludo militar, tenía 3 añillos. En los meses posteriores al asesinato empezó a ganar fuerza, que después el hijo se mató también. Yo no sé, esta familia tiene como una maldición. El asesinato de Kennedy empezó a ganar fuerza la creencia de que el crimen formaba parte de una conspiración comunista. Aquí ya han dicho de todo. El ahora presidente Lyndon Johnson estaba convencido de que algo de cierto había. Claro, Johnson lo que pasa es que quería achacarle el rollo a los comunistas, pero no. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el presidente, el director de la CIA en ese momento, que era un pieza, ¿eh? Era un pieza. Pero de todas formas voy a decir una cosa. En todos los países, los servicios secretos hay que tener cuidado con ellos, porque tienen mucho poder y algunas veces son un poquito cabra loca. En todo, ¿eh? Los grandes y los chicos. Pero, porque algunas veces se hacen de doble bandera. Bueno, lo cierto es que no querían tomar medidas drásticas y arriesgarse a entrar en un conflicto directo con la Unión Soviética o con Cuba. Bueno, con la intención de esclarecer dudas y pasar páginas, Johnson lo que hace es que crea una comisión que es la famosa comisión que lo que trata la Warren, yo creo que es la que trata de evaluar, verificar los hechos relacionados con la muerte de Kennedy Oswald. Esta es la comisión conocida como Comisión Warren, que es muy, muy famosa. Y Oliver Stone hace una película muy interesante, yo la recomiendo, porque se llama Warren, porque es Earl Warren el que la lleva, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y responsable de la investigación. Durante 10 meses la comisión está, lo que hace es investigar sin parar, yo qué sé, pues la autopsia de Kennedy, los informes del FBI, pruebas físicas, testimonios, análisis de imágenes, recreaciones científicas, entre otros elementos. El informe final concluye que Oswald había actuado solo, y que había disparado 3 veces y fallado una. Pero esta conclusión no convence a nadie, porque mucha gente pensaba que había habido un segundo tirador. Mucha gente que está allí, que es la que lo dice. Y algunos testigos aseguran haber oído disparos que venían de la vía del tren cerca de la Plaza Delhi y no del edificio donde había disparado Oswald. Oswald se llevó allí un secreto a la tumba, pero me imagino que tendría miedo por su familia porque la amenazaría. La hipótesis es de que la primera bala había alcanzado primero a Kennedy y después a Connally. Tampoco tuvo mucha aceptación. Resultaba demasiado rocambolesca y se llegó a conocer como la teoría de la bala mágica. Porque sí, demasiada gente. En cuanto a Ruby, se especuló que era parte de una conspiración y que, bueno, porque Ruby había estado o estaba en la mafia y que había matado a Oswald para evitar que éste delatase a la trama. También se dijo que Ruby tenía tratos con la mafia. Es que el hermano estaba acabando con la mafia. Sin embargo, la comisión Warren afirmó que aunque el hombre manejaba negocios turbios, muy turbios, no estaba involucrado en absoluto en el crimen organizado. Lejos de terminar la historia, esta comisión Warren lo que hizo fue generar más dudas, porque todavía sacó al aire cosas que la gente no había pensado, con lo cual, bueno, el informe de la comisión Warren fue combustible para todo tipo de hipótesis, de teorías conspirativas, y todavía seguimos, ¿eh? Pero mirad, en contra de lo que la gente dice con las teorías conspirativas, estaríamos todavía en las cavernas si no nos preguntáramos más de 2 cosas.
total, no hacen daño a nadie. A fin de cuentas, que se investigue mal no es mala cosa. Bueno, muchas de ellas tienen a Cuba como antagonista. Según una de las más populares, el gobierno cubano fue el responsable, es lo que ellos querían que fuera en ese momento, fue el responsable intelectual de la muerte de Kennedy, cosa que Fidel Castro niega desde el primer momento, y además se apresura, Otra teoría defiende que el crimen perpetrado por los colectivos anticastristas que estaban molestos con Kennedy por no haber apoyado la invasión de Bahía Cochino, o por haber apoyado, la invasión de Bahía Cochino. Esta teoría se sustenta en el interés de Osvaldo y en su contacto con grupos por Castro. Bueno, otra teoría incluye a Rubia. Aquí hay para todos los gustos, como ¿dónde está el arca de la alianza? Pues eso. Otra hipótesis con hipótesis con hipótesis. Otra teoría incluye a Ruby, que sugiere que la mafia estaba interesada en eliminar a Kennedy. La mafia podía ser un enemigo, pero yo creo que se hila demasiado fino. La mafia es capaz de todo, pero no es tan fina. Es que esto es muy profesional lo que le hicieron. Querían eliminar a Kennedy como respuesta a los esfuerzos de su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy, por erradicar el crimen organizado. Los odiaban, pero no. E incluso hubo quien afirmó que el propio Johnson encargó el asesinato, pues tampoco estaría disparatado, de Kennedy para despejar su camino a la Casa Blanca. En 1975, 12 años después de la muerte de Kennedy, el público norteamericano empezó a revisar el metraje del momento del asesinato, las imágenes. Todo el mundo ha hecho hipótesis, ABC, yo qué sé, todo el mundo ha dado la opinión. Las imágenes parecen indicar que una de las balas había sido disparada desde delante de Kennedy y no desde detrás. Eso hace imposible que el tirador hubiera sido Oswald, debido a su posición. Bueno, la polémica estaba servida. En la misma época salta la noticia de que la CIA había ocultado información a la Comisión Warren. Me lo creo. A raíz de todo esto se forma el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, House Select Committee on Assassination. Eso. Que investiga no solo el asesinato de Kennedy, sino también el de Martin Luther King, que yo creo que fue también la CIA, pero bueno, y todos los Ku Klux Klan and Company. Tras revisar las pruebas, este comité confirma que no se podía demostrar que ni la URSS ni Cuba estuviesen implicadas en el crimen, pero revela una prueba crucial, que es una grabación de sonido captado por un micrófono de un policía en la que se oyen 4 disparos. Una grabación real, que no está manipulada. Y uno de otro tirador. Allí había muchas manos, posicionadas en la zona jardinada de la Plaza Dele. Basándose en esta prueba acústica, el comité concluyó que hubo 2 tiradores y que el asesinato había sido muy probablemente producto de una conspiración bien organizada. Pues sí. Sin embargo, algunas voces críticas dudaban de la fiabilidad de las pruebas y la credibilidad del comité quedó en entredicho. El estreno de la película de Oliver Stone, que era JFK de Oliver Stone, en 1991, levanta una nueva ola de especulación sobre el caso. Entonces el Congreso... Es que Oliver Stone estuvo en Vietnam y dice que si no hubieran matado a Kennedy no hubiera habido Vietnam. Entonces el Congreso crea... el Assassination Record Review Board. Bueno, que es una junta de independencia que analiza y descalifica y publica millones de documentos secretos sobre el asesinato de Kennedy, porque la sociedad lo demandaba. Y porque la sociedad sabía que ahí, yo qué sé, y todavía siguen guardadas cartas, redactadas por la Comisión Warren, el FBI, la CIA y otros organismos. También aprueba una ley que fija la desclasificación de todos los documentos relacionados con el caso en un plazo de 25 años. En 2017, cuando que es la fecha límite, porque sabéis que hay 50 años y después se desclasifican. Se acerca entonces el presidente Trump, anuncia efusivamente que por fin nos vamos a enterar de la verdad, que la revelación está a punto de caer. Pero entonces la CIA y el FBI le piden a la Casa Blanca que por favor eliminara varios cientos de documentos por el bien de la seguridad nacional. Allí la seguridad nacional prima. A saber, Trump acepta regañadientes, pero libera unos 2.900 papeles inéditos. Uno de ellos sugiere que Oswald pensaba huir a la Unión Soviética tras el asesinato y por eso había ido a Cuba a tramitar papeles para el viaje. Lo de Oswald, no.
Otro documento contradice a la comisión Warren y afirma que Jack Ruby estaba en la Plaza Daly en el momento del crimen. Si eso fuera cierto, la teoría conecta a Ruby a la mafia podía ganar más peso. En los años siguientes, el gobierno estadounidense continúa desclasificando papeles, documentos, y a finales de 2022, la mafia lo odiaban porque se la estaba cargando, A finales, pero bueno, en vez del presidente se podía haber cargado a su hermano. A finales de 2022, la Casa Blanca declara que había liberado el 97% del total. Y tienen que pasar varios años antes de que los expertos historiadores revelen todos los secretos ocultos de estos documentos. 60 años después, el asesinato de Kennedy sigue despertando muchísimo interés, avivando teorías conspirativas populares, generando otras nuevas, y el gobierno estadounidense lleva décadas intentando dar una imagen de transparencia al tema, abriendo investigaciones y desclasificando documentos, pero lo cierto es que cada comité o junta que ha trabajado en el caso se ha encontrado con miles de críticos, expertos, detractores, dispuestos a cuestionar hasta el último detalle de cada teoría. Y es que el asesinato de Kennedy, el crimen político más famoso del siglo XX, sigue siendo y será una fuente inagotable de dudas, polémicas y especulación. Yo creo que esto no se va a acabar nunca. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.